no relacionadas, o bien hay que ir al mercado. Si es que no hay ese tipo de operaciones, hay que ir a investigar cuál es el margen de utilidad que partes no relacionadas obtienen en operaciones comparables. Al igual que en el método del precio de reventa, aquí no se requiere una identidad de productos, pero sí una identidad de funciones y riesgos y activos. Casi siempre cuando se hace un estudio de precios de transferencia, salvo que se esté aplicando el método Cook, se requiere hacer un análisis de activos, funciones y riesgos que realizan o que incurren las partes en una operación. La maquiladora, como ya les decía, es una industria que eminentemente presta servicios de fabricación, pero al mismo tiempo, al fin y al cabo, servicios. Y para aplicar los márgenes de utilidad se utilizaron empresas comparables de los Estados Unidos, porque desgraciadamente en México no se cuentan con información disponible al público que pudiera, identificando empresas similares a las maquiladoras, que pudieran identificar márgenes de utilidad sobre costo que sean razonables cuando se está realizando una operación entre partes independientes. Así pues, se acudieron a las bases de datos que están disponibles públicamente en los Estados Unidos, se agruparon obviamente esas bases de datos, hay que hacer todo un trabajo de selección para determinar los comparables adecuados, y una vez que se encuentran los comparables adecuados, se aplican los márgenes de utilidad de empresas comparables en operaciones también comparables. Como les decía, en muchos casos no es posible utilizar los métodos transaccionales tradicionales. Y no es posible porque a veces es difícil encontrar transacciones que puedan ser comparables en toda su extensión. En la práctica hay muchas diferencias que hacen que los métodos transaccionales tradicionales a veces o en muchos casos no resulten prácticamente utilizables. Y entonces se admite que se utilicen los métodos basados en las utilidades. En los métodos basados en las utilidades, por así decirlo, las cosas se hacen al revés. Se buscan empresas comparables que realicen actividades, funciones y riesgos y tengan activos similares a los de la empresa que estamos analizando. Se determinan las utilidades que obtienen esas empresas y esas mismas utilidades, en base a ciertos parámetros, son las que se utilizan para las empresas relacionadas, y de manera indirecta entonces vamos a llegar a los precios. Si yo ya sé que aplicando este método debo de llegar a un 10% de utilidad de operación sobre ventas, pues ¿cómo debo de fijar mis precios para alcanzar ese 10% de utilidad sobre ventas? Así se desarrollaron estos tres métodos que parten de las utilidades para fijar los precios. En primer lugar, tenemos el método de partición de utilidades. Consiste en asignar entre partes relacionadas la suma de la utilidad de operación global, considerando la proporción que se hubiera obtenido entre partes independientes. O sea que bajo este método lo que se hace es que se suman las utilidades de las dos empresas relacionadas, las utilidades de operación en este caso,
y esas utilidades de operación se distribuyen entre las dos partes relacionadas de la misma manera en que lo harían partes independientes. ¿En base a qué? Pues en base a activos, en base a costos, en base a gastos. Es decir, volviendo a la empresa que distribuye productos. Tenemos una empresa mexicana que distribuye productos fabricados por su casa matriz de los Estados Unidos. Bajo este método lo que haríamos sería sumar las utilidades de operación proyectadas normalmente, no las utilidades del pasado, sino las utilidades hacia el futuro. Esas utilidades de operación proyectadas, decimos, bueno, pues entre las dos empresas vamos a generar tanto de utilidad. Dos empresas que fueran independientes entre sí y que realizaran funciones prácticamente iguales una y la otra, ¿cómo se distribuirían esas utilidades? Pues en función a los activos, esta se distribuiría el 80% y esta el 20% de la utilidad global. Pues vamos a fijar nuestros precios de tal manera que nosotros también nos podamos distribuir la utilidad de la misma manera. No es fácil de aplicar este método porque requiere identificar empresas comparables que realicen funciones prácticamente iguales, las dos de ellas, no una con la otra, sino las dos entre sí. Es decir, la empresa relacionada con su empresa relacionada y las dos empresas independientes que realicen empresas o funciones y tengan activos y asuman riesgos muy similares. Por lo tanto, no es fácil tampoco en la práctica aplicar este método. Tenemos otro método que es una variante del anterior, es el llamado método residual de partición de utilidades, que al igual que el método anterior consiste en asignar entre las partes relacionadas la suma de su utilidad de operación global con base en alguno de los métodos anteriores y sin considerar intangibles significativos. El residuo, si es que queda algún residuo, se asigna a cada una de las partes considerando los intangibles. Prácticamente es, como les digo, una variante del método anterior, en donde se parten las utilidades globales obtenidas por dos empresas relacionadas, pero primero se aplica alguno de los otros métodos para llegar, digámoslo así, a una utilidad mínima, y si hay algún residuo, ese residuo se distribuye entre quienes hayan aplicado o aportado los intangibles más significativos. Este método se utiliza cuando, por ejemplo, las marcas o las patentes son o representan una parte muy importante de la generación de la utilidad. Una empresa, por ejemplo, como la Coca-Cola, en donde pues es evidente que la marca Coca-Cola influye muchísimo en la generación de las utilidades y por lo tanto el dueño de la marca debe esperar llevarse la mayor parte de las utilidades y solamente permitirle a la empresa que distribuye, que fabrica o distribuye el producto una utilidad razonable de acuerdo a las funciones que obtiene. El último método es el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Es un método que se utiliza bastante en la práctica. En los Estados Unidos se conoce con otro nombre, se conoce con el nombre del método de márgenes comparables de utilidad, pero tiene bastantes similitudes con este método de márgenes transaccionales de utilidad. A diferencia de los otros dos métodos basados en las utilidades, aquí solamente se analiza una de las partes relacionadas, no las dos partes relacionadas. Y generalmente se utiliza aquella que tiene menos dificultad en la determinación de sus precios, aquella que tiene la operación más simple, menos complicada. Consiste
Consiste este método en determinar la utilidad de operación en transacciones entre partes relacionadas, considerando la utilidad de operaciones transaccionales comparables entre empresas independientes. Para estos efectos se toman en cuenta factores de rentabilidad, tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. En otras palabras, consiste en hacer un análisis funcional, que ya decíamos anteriormente, de una de las empresas, para determinar cuál es el nivel de funciones que realiza, los riesgos que asume y los activos que emplea en esa operación, y buscando operaciones o empresas, en este caso comparables, que realicen las mismas funciones, empleen los mismos activos, obviamente porcentualmente hablando, y incurran en los mismos riesgos, qué margen de utilidad de operación, ya sea sobre ventas o sobre activos o sobre algún otro elemento objetivo, obtiene esta otra empresa que solamente opera con partes no relacionadas, y ese margen de utilidad de operación es el mismo que se espera que esta empresa que realiza operaciones con partes relacionadas pueda también obtener. Como ustedes verán, los métodos basados en las utilidades, pues de alguna manera parten al revés, parten de la utilidad que obtienen partes independientes para esa misma utilidad tratar de alcanzarla en las operaciones entre partes relacionadas. En cuanto a la jerarquía para la aplicación de los métodos, no existe en la legislación mexicana una jerarquía en cuanto a cuál de los 6 métodos tiene preferencia respecto del otro. Supuestamente debe aplicarse el que mejor se adapte a las circunstancias particulares del caso. Los lineamientos de la OCDE, a diferencia de la ley mexicana, sí establecen ciertas reglas de preferencia en cuanto a la aplicación de los métodos. De cualquier manera, lo que sí establece la ley mexicana es la obligación de utilizar principios de contabilidad generalmente aceptados para la determinación de los ingresos, los costos, la utilidad bruta, las ventas netas, los gastos, la utilidad de operación y los activos y los pasivos que sirvan de base para la determinación de los precios o los márgenes de utilidad. Hay algunos lineamientos que se establecen en la ley para la aplicación de los métodos. Se dice en la ley que cuando al momento de acudir a información sobre comparables obtengamos varios comparables, lo cual es lo que usualmente sucede en la práctica cuando se acude a los comparables, sobre todo cuando se acude a estas bases de datos que están disponibles al público, se hace una selección y se llega a un rango de comparables. O sea, se pueden llegar a obtener 20, 30, 40, 50, 100 comparables con las operaciones que nosotros realizamos, y hay que agrupar a esos comparables. La ley nos dice que esos comparables se deben de agrupar por rangos y que esos rangos se ajustarán a través de la aplicación de métodos estadísticos. Concretamente, no quiero meterme en detalle en esta plática porque no es el objetivo, pero completamente se aplica lo que se conoce con el nombre del método intercuartil, que consiste en agrupar los datos por cuartiles, por 25%, entre el 25% de los datos más bajos, el 25% de los datos del medio y el 25% de los datos superiores. Se dice en la ley que cuando un contribuyente haga un análisis o haga un estudio de precios de transferencia, podrá ubicarse en cualquier nivel dentro de este rango de comparables, y si es así, se considerará que sus precios son precios justos de mercado. Si el contribuyente se sale del rango,
entonces la autoridad lo colocará en la mediana del rango, es decir, en el punto medio del rango. Si ustedes tienen, por ejemplo, si estamos aplicando el método del precio comparable no controlado y tenemos 5 datos comparables, pues la mediana del rango en este caso sería el punto medio del rango, o sea, 3 pesos 17 centavos, porque esa es exactamente la cantidad que se ubica en el punto medio del rango. En la resolución miscelánea para este año salieron ya una serie de reglas para la aplicación del método intercuartil. Se prevé también en el Código Fiscal que las autoridades fiscales mexicanas puedan resolver las consultas que los particulares les planteen sobre la metodología de precios de transferencia. A partir de 97, esa facultad queda establecida en el artículo 34A del Código Fiscal. Este artículo prevé la posibilidad de otorgar por parte de la autoridad resoluciones en materia de precios de transferencia hasta por 9 años, 4 años anteriores al de la solicitud, el año de la solicitud y los 4 posteriores. También se prevé que la autoridad tendrá un plazo máximo de 8 meses para resolver la consulta, y si no la resuelve en ese plazo, pues de conformidad con las reglas generales podemos considerar que existe una negativa ficta. También se prevé la posibilidad de que las autoridades fiscales, junto con autoridades fiscales de otros países, otorguen lo que se conoce como resoluciones bilaterales de precios de transferencia, es decir, resoluciones en donde las autoridades fiscales de ambos países aceptan que la metodología seguida por 2 empresas de diferentes países está de acuerdo a las reglas de precios de transferencia de ambos países. Esto es lo que se conoce con el nombre de APAS, por su abreviatura en inglés de Advanced Price Agreements. Estos APAS solamente pueden obtenerse cuando se trate de países con los cuales México tenga celebrados tratados para evitar la doble tributación. En este caso, la validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que las operaciones obviamente se realizan bajo este principio del precio justo de mercado. Tenemos también la situación de que cuando un contribuyente obtenga una resolución en materia de precios de transferencia de carácter bilateral, se le pueda otorgar una condonación parcial o total de los recargos. También se establece en el Código Fiscal y en la Ley Federal de Derechos que los contribuyentes que deseen obtener una resolución en materia de precios de transferencia deberán pagar un derecho de 4,000 pesos por el trámite de la primera solicitud y de 800 pesos por la revisión del informe anual que se debe de presentar cuando ya se tiene una resolución emitida. Se prevé también en el artículo 65A de la ley, en correspondencia con el artículo 9 de los tratados, que cuando una autoridad extranjera haga un ajuste de precios de transferencia a una empresa residente de ese país, la autoridad fiscal mexicana podrá corresponder ese ajuste si es que está de acuerdo con el mismo por corresponder a precios justos de mercado. En otras palabras, si por ejemplo el fisco de los Estados Unidos
le dice a una empresa americana, oye, tú le vendiste este producto a tu subsidiaria mexicana en 100 pesos y yo considero que se lo debiste de haber vendido en 120 porque ese es el precio justo de mercado, y como consecuencia de esto el fisco americano le incrementa en 20 pesos la utilidad fiscal de la empresa americana. Este artículo permite o prevé la posibilidad de que el fisco mexicano, de que la empresa mexicana acuda al fisco mexicano y le diga, oye, a la empresa americana le hicieron un ajuste de 20 y le incrementaron su utilidad fiscal por actuaciones que realizó conmigo. Tú permíteme hacer yo también el ajuste y yo reducir mi utilidad en esos mismos 20 pesos. Y este artículo prevé que si las autoridades están de acuerdo en que ese es el precio justo de mercado, se puedan corresponder los ajustes, y en ese caso la empresa mexicana estaría autorizada a presentar una declaración complementaria corrigiendo su resultado fiscal de ese ejercicio. Esto solamente está previsto en transacciones en las que una autoridad fiscal extranjera con la cual se tenga un tratado haga este tipo de determinaciones. No está previsto en la ley qué pasa o qué pasaría en el caso de que la autoridad fiscal mexicana haga una determinación presuntiva de precios a una empresa que ha realizado operaciones con otra empresa mexicana también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en este caso? La otra empresa, la primera empresa obviamente se le modificaría su utilidad o su resultado fiscal incrementándole la utilidad o reduciéndole la pérdida, y la segunda empresa se le permitiría hacer el ajuste correspondiente. Eso es algo que no está definido en nuestra legislación. En materia de sanciones derivadas de la determinación de impuestos con motivo de la aplicación de las facultades del fisco en materia de precios de transferencia, se prevé que las multas serán de un 50% menores que las establecidas en el Código Fiscal de la Federación cuando se trate de omisiones de impuestos derivados de precios de transferencia. Lo mismo sucede en el caso de la sanción por pérdidas declaradas en exceso. En lugar de la sanción del 30 al 40% que establece el Código Fiscal, en este caso sería del 15 al 20% de la pérdida declarada en exceso. Esto desde luego siempre y cuando la empresa mexicana haya cumplido con la obligación de obtener documentación de sobreprecios de transferencia, como vamos a ver a continuación. Esta última disposición es muy importante porque nos establece una nueva obligación, o establece a las empresas una nueva obligación. Aquellas empresas que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, en este momento solo es aplicable esta obligación para operaciones con residentes en el extranjero, que deben obtener la documentación y conservar esa documentación, que consiste en lo siguiente: debe de contener esta información y documentación los datos de las partes relacionadas y la descripción de las transacciones, lo que ya les he comentado del análisis funcional, que consiste en un análisis de las funciones o actividades, activos utilizados o riesgos asumidos por cada una de las partes, el método que se haya elegido, que haya elegido el contribuyente para la determinación de sus precios dentro de cualquiera de los 6 métodos que ya mencionamos, y la información sobre operaciones o empresas comparables. Esta obligación existe a partir del 1 de enero de 1997, y repito, solamente es aplicable al caso de operaciones entre partes relacionadas realizadas entre residentes en México y residentes en el extranjero.
Pues señores, creo que así en términos muy generales, esto es esto ha pretendido presentarles a ustedes un panorama general de lo que es todas estas nuevas disposiciones en materia de precios de transferencia. Obviamente un tema como este solamente se puede ver a vuelo de pájaro en una plática de este tipo. Espero no haberles creado más dudas o confusiones de las que ya pudieran haber tenido, y bueno, desde luego estaría yo muy dispuesto a tratar de contestar algunas de las preguntas que ustedes tuvieran. Las hacemos así, ¿verdad? ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Cuáles serían las fuentes de información a las que tendríamos que recurrir, digamos, aquí en México? Y dos, ¿cuándo se ejerce el control? O sea, desde su punto de vista, ¿cuándo se está ejerciendo el control? Bueno, las fuentes de información pueden provenir de dos partes. Como yo mencionaba, cuando una empresa tiene operaciones comparables entre partes relacionadas y entre partes no relacionadas, esa es la mejor fuente de información. O sea que si una empresa se encuentra en estas condiciones, pues creo que no tendría que recurrir a fuentes externas de información, sino que su propia información interna, al momento de poder hacer o poder determinar sus precios en las mismas operaciones entre partes relacionadas y no relacionadas, que sean comparables, o si existieran diferencias, que esas diferencias se puedan ajustar los precios para reconocer esas diferencias, pues esa sería, repito, la fuente de información más aceptable. Esto, como decía yo, pocas veces sucede en la práctica. La única otra fuente de información son datos externos. Como yo señalaba, en la práctica yo no conozco de bases de datos que pudieran servirnos para este propósito y que se encuentren disponibles respecto de empresas mexicanas. La experiencia que tenemos en este momento es escasa, y lo que yo te puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de las empresas maquiladoras, en todos los casos se recurrió a información externa que se encuentra disponible en bases de datos en los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta donde yo entiendo, esto es bastante común en la mayoría de los países que ya han implantado reglas de precios de transferencia. Hay muchos países que no tienen esta información disponible y que también recurren a las bases de datos que se encuentran disponibles en los Estados Unidos. Esto es, hasta este momento, es lo único que yo he podido ver que puede utilizarse en la práctica. ¿Su criterio, cuándo se ejerce el control? Bueno, el control se puede ejercer en cualquier momento. Desde luego ahorita es muy pronto, porque pues la legislación se acaba de aprobar. El Código Fiscal señala que las autoridades fiscales no pueden ejercer sus facultades en materia de precios de transferencia sino respecto de ejercicios terminados. O sea, si en este momento la autoridad quisiera venirnos a revisar los precios de transferencia del ejercicio de 97, no lo puede hacer, porque no se lo permiten las disposiciones. Pero una vez que termine el ejercicio, la autoridad fiscal en cualquier momento podría ejercer sus facultades de fiscalización para cerciorarse del cumplimiento de las reglas en materia de precios de transferencia. Una de las cosas que a mí me parece importante, y aquí ha habido algo de discusión según he podido yo oír en otros foros, como mencionaba yo al final de la plática, es una obligación que está contenida en el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtener
tener y conservar la documentación que demuestre que los precios se pactaron a precios justos de mercado en operaciones con residentes en el extranjero. Yo creo que al ser esta una obligación y si no se cumple por parte de las empresas, el contador público que dictamine los estados financieros de esa empresa para efectos fiscales tendría que revelar este incumplimiento en el informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sí, estoy de acuerdo con usted que hay que ir preparando toda la documentación, tener el soporte para que la carga de la prueba le corresponda al contribuyente, pero me sigue persistiendo la duda en cuál, de su criterio, cuándo es cuando se ejerce el control sobre otra empresa que no hay administración, participación de capital. ¿Cuándo se ejerce el control? Pues en cualquier caso que tengas una participación en el capital. ¿Tú dices el control? Bueno, pues yo creo que en un momento dado, por ejemplo, no sé, un acreedor que pudiera en el contrato de préstamo que le dio a la empresa tener ciertas facultades para controlar a la empresa en ciertos aspectos, pudiera considerarse que tiene participación en el control de esa empresa. Creo que la definición es amplísima, la definición contenida en la ley en cuanto a la participación en el capital, la administración o el control es amplísima. ¿A eso va dirigida la pregunta? Sí, gracias. Hace un rato que hablaba de precios justos de mercado, comentaba que si el fisco americano había reducido la utilidad de una cantidad de X en una operación con una subsidiaria mexicana, teníamos que pedir autorización aquí en el país para que se pueda aplicar esa reducción también, si es que hay un tratado. Esa solicitud hay que hacerla por escrito ante la autoridad. Así es. ¿Y qué pasa con si ese producto que derivó la reducción de utilidad entró por la aduana y pagó impuestos, desde ahí también tenemos que pedir la autorización? Bueno, desde luego ese es un problema importante. Si en un momento dado yo ponía el ejemplo de que la empresa americana le vendió el producto y viene el fisco americano y le incrementa el precio. No está claro en las disposiciones mexicanas, y esto obviamente habría que negociarlo en su momento, si simplemente se aceptaría la deducción por el hecho de haberle determinado una utilidad mayor a la contraparte americana, sin necesidad de que la parte americana realmente expidiera una factura por el complemento del precio, o el fisco mexicano diría, sí te acepto el ajuste, pero me tienes que documentar ese precio o ese complemento del precio con una factura adicional. Si se diera este segundo caso, creo que sí tendríamos un problema aduanero, porque así como el fisco nos permitiría a lo mejor presentar una declaración complementaria, también nos exigiría seguramente presentar pedimentos complementarios para incrementar el precio de las mercancías de importación y obviamente pagar el IVA. Hay una serie de implicaciones ahí muy importantes, recargos, actualizaciones, hay una serie de aspectos muy importantes no previstos todavía en este tipo de situaciones y que indudablemente van a tener que ser regulados por parte de la autoridad. Javier, cuando una filial compra y a su vez le vende esos mismos artículos a otras filiales, que entraría dentro de esa consideración de precios de transferencia, tendrían que venderle con la utilidad que normalmente se vende a una tercera. Por supuesto. Y ya cualquier operación. Entonces la filial ya no podría entrar en precio de mercado, ¿no? A ver, no sí. Estoy seguro de haberte entendido la pregunta. Compro una filial, dice, mi costo más un 10%,
es lo que acostumbro venderle a un tercero. A ver, pero Aquí como es mi la filial, compra se la haces también a una parte relacionada. no, a cualquiera. O sea, la compra se la haces a una Similar a una central de compras. Ajá. Sí, asimilándose a una central de compras. Ok. Yo compro y si le vendo a mi filial, le vendo al 5%, con un 5% de utilidad. Si le vendo a un tercero, le vendo al 10%. ¿Estoy infringiendo algo ahí o estoy bien? Si pudieras estar infringiendo las reglas de precio de transferencia si no hay una razón lógica para que al tercero le vendas con un margen del 10 y a tu parte relacionada con un margen del 5. O sea, sí podría el fisco, ese es el caso típico donde si las operaciones son comparables, el fisco te podría venir a decir, tú deberías de pactar entre partes relacionadas el mismo precio que el que estás pactando entre partes independientes porque las operaciones son comparables. A menos que tú le dijeras, oye, no, pero es que fíjate que a mi parte relacionada le estoy vendiendo mucho más volumen. Y entonces el mayor volumen justifica una cierta diferencia en precio. Pero aun cuando tuvieras ese tipo de explicación, tendrías que justificar, por ejemplo, en este caso, que el margen de utilidad sea del doble, como que parecería demasiada la diferencia por el simple hecho de que los volúmenes a los cuales les pudieras estar vendiendo a tus partes relacionadas sean mayores que los volúmenes que los que les estás vendiendo a partes independientes. Sí, otra cosa que sería es también la garantía, o sea, si yo le vendo a mi filial, tengo una garantía de que me va a pagar. Así es. La otra que veo difícil es que si normalmente se utiliza para conseguir mejores precios de compra. O sea, si yo compro un volumen más alto, voy a conseguir mejor precio y por eso es que lo hago. No estoy haciendo ningún movimiento fuera de lo legal. Ajá. Pero bueno, el hecho de que le vendas a partes independientes a ese precio, pues te va a decir el fisco, bueno, pues véndele al mismo precio a tus partes relacionadas, finalmente la utilidad se queda en casa, se queda en la misma compañía que está realizando las ventas, ¿no? Pero las dejo fuera del mercado. O sea, la filial ya, ¿a quién le vende si yo ya le vendí a precio del mercado? Ah, bueno, pero entonces ahí puede haber una diferencia de otro tipo, porque no es lo mismo que yo le esté vendiendo a un mayorista a que le esté vendiendo a un detallista. Entonces ahí sí pudiera yo tener una explicación de que el margen de utilidad es distinto cuando yo estoy vendiendo a detallistas que cuando yo estoy vendiendo a mayoristas. Esa pudiera ser una explicación, pero también tendría que estar justificada con volúmenes, con plazos, con una serie de cuestiones que pudieran estar realmente explicando satisfactoriamente la diferencia entre unas transacciones y otras. Gracias. Internacionalmente se utiliza para evitar los precios de dumping, los precios de transferencia. Son dos cosas diferentes. Desde luego que tienen la pregunta es que si esto de los precios de transferencia se utiliza para evitar los precios de dumping. No es exactamente así. La legislación en materia de precios, la legislación para evitar las operaciones de dumping es una legislación relacionada con la materia aduanera, de tal manera que si en un momento dado un importador mexicano está importando un producto a precio de dumping y con eso está dañando a otras empresas mexicanas por estar haciendo una competencia desleal, pues entonces las otras empresas mexicanas pueden acusar de dumping al importador y el fisco establecer una cuota compensatoria para efectos de nivelar el precio. Puede tener que ver, sin embargo hay una cuestión que es curiosa, porque aun cuando los precios, tanto en materia aduanera como en materia de impuesto de la renta, lo que se pretende es que se pacten precios libres, precios justos de mercado, pues es evidente que las autoridades aduaneras lo que tratan de lograr es incrementar la base gravable del impuesto de importación para hacer que el impuesto sea mayor.
y en cambio las autoridades en materia del impuesto sobre la renta, su interés va a ser exactamente al revés. No van a querer que le declaren precios de compra muy altos para que las utilidades de la empresa mexicana se reduzcan. Entonces, en teoría debería de aplicarse lo mismo, debería de ser igual, pero en la práctica no siempre es así. Y esto es válido en México y en otros países también. ¿Qué sucede con los accionistas que rentan bienes a sus empresas a precios considerablemente altos? Los accionistas que rentan bienes a sus empresas, a ver, por ejemplo. Sí, que rentan un inmueble. Ajá. A la empresa de la que son presidentes del Consejo de Administración, accionistas. O sea, le rentan un inmueble, el accionista es el dueño del inmueble y se lo renta a la empresa. A un precio alto. Pues indudablemente que hay que son partes relacionadas, porque una tiene participación en el capital de la otra, y obviamente esas operaciones podrían ser objeto de una determinación presuntiva de la renta por parte de la autoridad si es que esa renta no es una renta que sea comparable a la que se cobraría por inmuebles similares en un lugar similar, con características similares, etcétera, etcétera, y en condiciones similares. En la misma situación estarían los sueldos que percibieran como empleados cuando fueran asalariados también. En la misma situación creo que podrían encontrarse los sueldos. Los préstamos sin intereses de los accionistas. Prácticamente todas las operaciones pueden ser objeto o deben de cumplir, entre partes relacionadas, deben de cumplir con este principio del precio justo de mercado. Creo, y esto simplemente lo digo como un comentario, no para que se confíen, pero creo que el énfasis que en este momento la autoridad fiscal le va a dar es a las operaciones entre partes relacionadas residentes en México con residentes en el extranjero. Esa es mi impresión, y tan es así que la obligación de obtener documentación, de hacer un estudio sobre la metodología aplicable en empresas de transferencia, solamente aplica a este tipo de casos. Yo no estoy obligado, si realizo operaciones con partes relacionadas residentes en México, no estoy obligado a obtener la documentación. Sí estoy obligado a aplicar precios justos de mercado, pero no estoy obligado a obtener y conservar documentación y aplicar una metodología determinada. Esto a mí me da la idea de que por lo menos en los próximos años la actividad más importante de la autoridad va a ir enfocada a las operaciones internacionales, pero eso no quiere decir que en un momento dado, si la autoridad ve algo que le parece sospechoso, no pudiera aplicar las reglas de precio y transferencia. Me dicen que ya estamos un poco fuera de tiempo. Vamos a atender a la última pregunta, si les parece, y daríamos por terminada la presentación. Sí. Contador, ¿cuál sería su opinión con relación a los contratos de comodato a raíz de lo del precio de transferencia? Bueno, yo creo que los contratos de comodato, por su propia naturaleza, son gratuitos. Entonces, pienso yo, digo, y habría que ver el caso concreto, pero yo creo que un contrato de comodato, ya sea que se realice entre partes relacionadas o partes no relacionadas, siempre va a ser un contrato gratuito. Como una donación, siempre va a ser gratuita. Si yo le regalo a mi hijo una casa, no creo que la autoridad me pueda venir a mí a determinar un precio de transferencia en esa donación de esa casa, porque los precios de transferencia forzosamente implican una comparación con transacciones comparables entre partes independientes, y una donación hecha de una parte independiente a otra parte independiente siempre va a ser gratuita. Por lo tanto, no creo que me pudiera venir a mí a decir el fisco que esa donación de la casa que yo le hice a mi hijo debí de haberle cobrado un precio, porque la donación por su propia naturaleza es gratuita. El contrato de comodato también por su propia naturaleza es gratuito. Quizá lo que uno podría preguntarse en un momento dado es
si partes no relacionadas en las condiciones particulares también estarían celebrando un contrato de comodato, o más bien lo que harían sería celebrar un contrato de arrendamiento, porque esa sería la pregunta. No tanto, insisto, si es un contrato de comodato, por propia naturaleza tiene que ser gratuito. Por lo tanto, no podría aplicarse un precio estimado en un contrato de esa naturaleza. Y lo que quizá podría ir a objetar el fisco es que partes independientes en esas condiciones no celebrarían un contrato de comodato. Bueno, señores, pues les agradezco mucho su atención y espero que pues esta plática por lo menos haya servido para despertar sus inquietudes en materia de precios de transferencia. Es un tema, insisto, por demás interesante, que creo que a los que nos dedicamos a la materia fiscal nos va a tener ocupados o bastante ocupados en los próximos años. Muchas gracias por su atención. Goyeneche, quien nos brindó esta excelente conferencia magistral acerca de los precios de transferencia. Le vamos a entregar un reconocimiento y con lo cual contamos con la presencia del contador Néstor Garza para ello. Tengo el honor de entregarle la presente constancia al contador público Javier Labrador Goyeneche por su participación como expositor en este primer foro regional de la zona centro-occidente, y al mismo tiempo, en lo personal y a nombre de la región, le agradezco de que nos haya aceptado la invitación y apoyarnos con este evento, con una plática como la que ha desarrollado tan brillantemente. Muchas gracias y esperamos contar con ustedes próximamente.